Salud es una colaboración entre el Fondo de Respuesta Rápida y la Red de Periodismo en Salud, el Health Journalism Network de Internews, con el propósito de mejorar la información que generamos y que publicamos sobre la pandemia de COVID-19. Ya muchos de ustedes lo saben, pero el Fondo de Respuesta Rápida es una iniciativa que impulsa Internews junto con Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios para dar apoyo financiero y técnico a medios y comunicadores que han sido afectados por la pandemia en la región de América Latina y el Caribe, con el propósito de que puedan continuar con su labor informativa y seguir informando a sus audiencias sobre la pandemia. Y la Red de Periodismo en Salud es una comunidad global de periodistas y comunicadores que tienen interés en acceder a capacitación y a recursos especializados y a oportunidades para mejorar el impacto y el alcance de su cobertura de salud en general. Entonces rebasa todavía la pandemia. Y para todos aquellos que estén interesados pueden convertirse en miembros de la red. Se pueden registrar y tener acceso a todas las noticias sobre charlas, oportunidades de financiamiento y otros recursos en inglés, en español y en otros idiomas. Entonces creo que aquí de pronto unos colegas van a poner el link de registro en el chat. Y como dije, bueno, esta es la segunda charla que hacemos como parte de la serie Claves de Salud. Los temas que elegimos para esta serie fueron informados por algunas de las necesidades de algunos beneficiarios del Fondo de Respuesta Rápida que se tomaron el tiempo de decirnos qué prioridades identificaban para justo mejorar la información sobre la pandemia. La semana antepasada empezamos con esta serie, conversamos sobre cómo actúan las vacunas sobre nuestro sistema inmunológico y hoy vamos a seguir platicando a profundidad. Nos acompaña nuevamente Graciela Almendral del Río, que es periodista especializada en información científica, salud y medicina humanitaria y también trabaja como experta en pandemias en Internews. Y tenemos a nuestro invitado Rafael Vila San Juan, a quien ahorita presentará Graciela más extensamente, así como Beatriz Fiestas, que nos acompaña también. La sesión se va a desarrollar en dos partes. Vamos a iniciar con una charla y posteriormente espero que hayan llegado con preguntas para que puedan hacerlas. Pueden levantar la mano y hacerla directamente o hacer la pregunta en el chat. Aquí en Zoom o en Facebook si es que nos están viendo por Facebook. También pueden seguir la conversación en Twitter con el hashtag Claves de Salud. Y les informo que esta sesión está siendo grabada y estará disponible más adelante en las redes del Health Journalism Network. Y sin más, damos inicio y le paso la palabra a Graciela. Pues hola, muy buenos días, muy buenas tardes desde España y muchísimas gracias a todos por estar conectados, por seguirnos en Claves de Salud. Como estaba comentando Kathleen, estos encuentros que hemos organizado, en principio tenemos 4 encuentros organizados de aquí a diciembre, solo tienen un objetivo y es que podamos tener la oportunidad de estar cara a cara y en contacto directo con expertos en diferentes aspectos de la pandemia. En este caso concreto hablaremos sobre todo de vacunas, de variantes y de geopolítica también con Rafael Vila San Juan. Y os animamos, y sabéis que ese es realmente nuestro objetivo, os animamos a que planteéis vuestras preguntas. Y cualquier tipo de pregunta, ese es el objetivo, que podamos aclarar cualquier duda, cualquier concepto, cualquier cosa que nos ayude a todos a entender muchos de los temas que están sucediendo con la pandemia y que son muchas veces muy difíciles para los periodistas que nos dedicamos a informar. Todos nos hemos encontrado con este reto tan importante de aparece un virus nuevo, aparece una enfermedad nueva, tenemos que informar muchas veces antes de que realmente exista un conocimiento científico suficientemente sólido, tenemos que manejar constantemente conceptos de incertidumbre y eso cuesta mucho también trasladarlo a la población. Y dentro de ese campo, cómo no, nos encontramos con las vacunas, la aparición de las vacunas que muchas veces se ha planteado como muy acelerado. Hablaremos también de que ese proceso no ha sido tan acelerado, sino que lo que ha sido es muy bien trabajado, de la necesidad también de trasladar estos conocimientos a la población y de animar a la vacunación, que es el objetivo también final
para que podamos acabar con la pandemia. Pero claro, para eso necesitamos vacunas y necesitamos vacunas para todos. Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es un lujo tener a Rafael Vila San Juan con nosotros. Ya os digo, y ya lo veréis, que es una persona tremendamente ocupada porque participa profesionalmente en varias instituciones, fundamentalmente en IES Global, en el Instituto de Salud Global de Barcelona, que es donde está ahora físicamente, pero aparte de su trabajo en esta organización, en este instituto, que también vamos a hablar de este instituto porque va a ser un referente, os queremos presentar la labor que hacen y es una fuente informativa muy acreditada, donde podemos buscar información sobre todos los aspectos relacionados con la pandemia, con la COVID, con el virus SARS-CoV-2. Pero además Rafael forma parte de la junta directiva de Gavi, de la Alianza Global para la Vacunación, que sabéis que es una de las instituciones que participa en COVAX, en esta iniciativa que busca que podamos conseguir vacunas para todo el mundo, ¿no? Para poder realmente acabar con la pandemia. Bueno, pues os presento, como estaba comentando, a Rafael. Rafael, buenas tardes, que tú también estás aquí en España y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Graciela. Muchísimas gracias a Internews. Buenos días en Latinoamérica, los que estéis escuchando desde allá, y encantado de poder participar con todos vosotros, ¿no? Entonces, bueno, como decía Graciela, os voy a contar un poquito qué hacemos en el Instituto de Salud Global antes de entrar en la temática que yo creo que es la que más os interesa a todos, que es dónde estamos con las vacunas, cuáles son las barreras que tenemos, hacia dónde vamos, qué escenario podemos plantear en los próximos meses, qué ha pasado hasta ahora, dónde están las grandes barreras. Porque, como apuntabas, Graciela, pues efectivamente yo pertenezco, digamos, trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona, IES Global, y al mismo tiempo en estos momentos tengo uno de los asientos que representa, el que representa a la sociedad civil en el comité de dirección de Gavi, que es al final quien acaba tomando las decisiones de ese organismo nuevo que no existe legalmente, que se llama COVAX, ¿no? Y que por lo tanto pasa todo a través de la Alianza Mundial para la Vacunación, de Gavi, y es ahí donde muchas veces estamos analizando dónde están los cuellos de botella, ¿no? Y cómo podemos acelerar todo lo que se está produciendo. Pero antes, dejadme que para todos los que nos escuchan, nada, simplemente os explique qué hacemos, qué es el Instituto de Salud Global de Barcelona. Bueno, es una institución público-privada, es decir, tenemos mayoría de capital privado a través de una de las entidades, digámoslo así, de más potencial en el ámbito financiero en España, que es CaixaBank, o lo que antiguamente era la Caixa, y que a través de su fundación pues decidimos dar un paso de lo que era un centro de investigación, básicamente en aquel momento de enfermedades infecciosas, hace más de 10 años, en el año 2011, transformarlo en un centro de investigación, pero que tuviera impacto en la sociedad. Esta es nuestra misión, ¿no? Y al final, personas como yo, que al final soy un periodista más, como todos vosotros, mi formación es periodismo, ciencias de la información, lo que hacemos básicamente es trasladar la ciencia, es decir, llevarla al impacto final en la gente. Y ese es, digamos, el elemento diferencial entre el Instituto de Salud Global de Barcelona y lo que sería un centro de investigación habitual, que al final lo que quiere es publicar para conseguir buenos resultados en la publicación y a partir de ahí pues financiarse en la nueva investigación, ¿no? Nosotros lo que decimos es que esa traslación se compone en el Instituto de Salud Global básicamente de 3 grandes áreas. La primera sería la que toca más un proceso comunicativo y de comunicación y de periodismo, que es el cambio de conductas sociales, ¿no? Por ejemplo, pensemos pues en la enfermedad de Chagas en Latinoamérica, bien conocida, ¿no? Donde tenemos un tratamiento que podemos aplicar, pero que todavía necesitamos convencer a mucha gente de que ese tratamiento funciona. Bueno, pues eso es un cambio que tenemos que realizar y utilizamos la comunicación y las estrategias de comunicación pues para poder cambiar el pensamiento, el conocimiento de la gente sobre la efectividad de los tratamientos que existen. El segundo elemento sería cambiar las regulaciones, ¿no? Y por lo tanto lo que sería una presión política, sea a organismos políticos, a gobiernos, a instituciones como la Unión Europea, o sea a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS en el caso de América Latina, cuando vemos que una evidencia científica en la que hemos trabajado debemos de cambiarla, ¿no? Y ahí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Desde guías que se han influido, pues, por ejemplo, en malaria, ¿no? Donde nosotros hemos llevado a cabo diferentes tipos de tratamientos para cambiar la forma en la que se estaba tratando, pues llevarla a que haya una regulación. Y finalmente lo que hacemos también en ese ámbito de la traslación es una parte de proyectos, no proyectos en el estilo de lo que sería la sociedad civil, organizaciones ONGs,
hacer múltiples proyectos, sino hacer aquellos que creemos que van a cambiar el ritmo de un tratamiento nuevo. Es decir, hacer proyectos piloto que nos permitan demostrar pues, que existe una evidencia diferente y que por lo tanto tenemos que avanzar por ahí. Nosotros, como decía antes, nacemos como tal, como este Instituto de Ciencia y Translación en el año 2011 y en el 2015 sumamos a la vertiente de enfermedades infecciosas la de medio ambiente y salud, ¿no? La de todo lo que conlleva la componente medioambiental, incluido el cambio climático, en la salud de las personas. Y por lo tanto esas dos esferas son las que mueven nuestra acción. Pero yo os dejaría con Beatriz Fiestas, que es nuestra coordinadora de comunicación, que os explica cómo podéis llegar a nuestra web y cómo podéis tener acceso a recursos para prensa, ¿no? Porque al final nosotros, uno de nuestros aliados naturales es poder hablar con todos vosotros. Es decir, lo que queremos es que nuestra ciencia, que nuestra evidencia y que nuestro conocimiento llegue al máximo número posible de personas. O sea que, Beatriz, te dejo a ti la palabra y la pantalla. Sí, gracias, Rafa, y buenos días a todos. Pues, bueno, como comentaba Rafa, nuestro canal principal de información es nuestra página web, donde están reflejados todos los temas que tratamos, toda nuestra agenda científica y en especial en lo que concierne al coronavirus, que entiendo que es lo que más les interesa a todos ustedes. Dada la magnitud de la pandemia, pues hace 1 año y medio decidimos abrir una sección específica en nuestra página web donde recopilar toda la información que vamos generando sobre el coronavirus, ¿no? Entonces, estoy compartiendo con ustedes la página web. En el chat les he puesto también la URL, la dirección que apunta directamente a la pestaña de actualidad. En la pestaña de actualidad es donde nosotros vamos colgando pues, todas las noticias, donde también colgamos el boletín mensual, que es otro de los canales con los que también se pueden informar, pueden entrar en la sección de boletín y darse de alta y cada mes recibirán en su correo las principales noticias que hemos ido publicando. Y luego, además del boletín y de la página web, aquí en la parte superior pueden ver los iconos de las redes sociales, ¿no? Estamos presentes en las más relevantes redes sociales, que es otro de los canales por los que también se pueden informar. Pero vamos más en concreto al apartado de coronavirus, que es lo que más nos interesa aquí, ¿no? Dentro de lo que es la pestaña de actualidad, tenemos, como decía, una sección específica de coronavirus y aquí hay varias secciones distintas. Una es un resumen de lo que hacemos en ISGlobal referente a la pandemia, otra se centra en los proyectos científicos que estamos liderando relacionados con el virus. Y hay un punto que creo que puede ser muy interesante para todos ustedes, que es una sección de novedades científicas. Tenemos a una persona que hasta este verano, cada semana, redactaba un resumen de las principales novedades científicas que habían surgido a lo largo de la semana. Ella hace un barrido por toda la literatura científica y luego hace esa labor que comentaba Rafa de traslación, ¿no? Hace un resumen destacando lo más relevante en el campo y es una forma de estar informado de lo último, ¿no? Desde verano estas novedades científicas tienen una periodicidad de cada 2 semanas, pero es una muy buena forma de estar al día de todo lo que va surgiendo, ¿no? en este campo que hay tanto estudio. Después de eso hay un apartado que es el de documentos de análisis, entraré, que así lo pueden ver. Es un formato que iniciamos con la pandemia y que nos ha dado muy buen resultado y que esta semana, el viernes, publicamos ya el número 40 y son unos documentos, unos pequeños documentos de análisis que se centran en un tema específico de la pandemia. Ya puede ser pues, un tema más de actualidad, ¿no? Normalmente lo ligamos a la actualidad, aunque a veces son temas atemporales. Y entonces se puede tratar desde qué significa el hecho de que se esté hablando de una tercera dosis, por ejemplo, en los países occidentales y qué implicaciones puede tener a nivel global. Bueno, son temas específicos en los que nos centramos y en los que diferentes expertos hacen un repaso de un estado de la cuestión, de cómo está ese tema.
Estos documentos, claro, allí identificamos además los expertos los que han participado y en el caso de que alguno de ustedes vaya a tratar un tema, este es un buen documento para tener información de background, digamos, ¿sí? De base, y a partir de ahí poder hablar con alguno de los portavoces, con alguno de los autores para seguir profundizando, ¿no? En esos aspectos. Volvemos a coronavirus. Luego hay un apartado que también puede ser de interés, que es el de preguntas frecuentes. Ahora en la web que estoy compartiendo he pasado al inglés, volveré al español, que es el de preguntas frecuentes. Aquí hemos identificado un listado que además se va ampliando de las preguntas generales o ya sobre determinados temas relacionadas con la pandemia, con la COVID, con las vacunas, que pueden surgir, y hemos pedido a nuestros expertos que nos ayuden a contestarlas, ya sea a través de infográficos, ya sea a través de textos y en ocasiones también de vídeos. Aquí, por ejemplo, está Rafael Vila San Juan con nuestra compañera Adelaida Sarucán, que es precisamente la que se encarga de hacer esos resúmenes científicos a los que aludí hace un rato. En esta sección de preguntas frecuentes podéis encontrar pues, las respuestas ¿no? A aquellas preguntas más básicas. Aquí, bueno, hay aquí algunos caminos directos a esos temas. Y luego hay otra sección que es el grupo de seguimiento. Esto es un grupo de expertos científicos, todos ellos, que se dedican a también pues, hacer se reúnen periódicamente para tratar temas científicos de interés en los que todavía no hay una evidencia científica plena para tratar sobre ello y elaborar pues, informes que puedan ayudar a las autoridades sanitarias, ya sea en Cataluña o a nivel de España, a tomar decisiones, ¿no? Y por último, bueno, otro de nuestros canales de comunicación es el blog This Global. En el blog This Global publicamos artículos de opinión acerca de todas las temáticas que tratamos, pero entre todas ellas hay una específica sobre COVID, ¿no? Como decía, os podéis informar a través de la página web. En la sección de actualidad está esta específica de coronavirus. También tenemos las redes sociales y después hay un apartado de prensa, tanto aquí en el apartado de actualidad como arriba encima de los iconos de las redes sociales, que aquí es donde encontraréis el contacto del Departamento de Comunicación. Aquí es donde nosotros colgamos todas las notas de prensa que nosotros enviamos a los medios. Y aquí a la derecha podéis ver que hay teléfonos y el mail genérico de prensa. Allí cualquier duda que un periodista pueda tener, cualquier requerimiento para hablar con algún portavoz sobre un tema determinado, nos pueden escribir al Departamento de Comunicación. Nosotros nos encargamos de buscar quién es el portavoz más idóneo para responder a esa pregunta en concreto y ayudamos a gestionar pues, las entrevistas, ¿no? De acuerdo. Beatriz, te quería preguntar si alguno de nuestros compañeros que están ahora mismo, bueno, de los medios de comunicación, quiere utilizar vuestros recursos, ¿necesita algún permiso especial? No. ¿Cómo se hace? Todos nuestros, gracias Graciela, todos nuestros productos, todo lo que aparece en nuestra página web tiene licencia Creative Commons, es decir, que pueden descargarse los vídeos, descargarse los documentos y utilizarlos. Simplemente lo único que pedimos es, si se utilizan, pues que reconozcan el origen, ¿no? Que se mencione que es un producto This Global. Pero absolutamente todo lo que aparece en nuestra página web es Creative Commons y está disponible para un uso abierto. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues si os parece empezamos ya con el turno de preguntas. Arranco yo con un par de preguntas que había preparado para Rafael, para que empezara un poco a introducir lo que va a ser nuestra charla, y ya os animamos a que vayáis planteando todas las preguntas que queráis plantear a nuestro invitado, a Rafael, a través del chat, y que Kathleen las irá recogiendo y la iremos planteando poco a poco a lo largo de esta hora que tenemos hoy de encuentro. Y bueno, Rafael, eres miembro de la Junta Directiva de Gavi y llevamos
bueno, toda la pandemia no, desde que aparecieron las vacunas, escuchando que faltan vacunas, que necesitamos más vacunas. La Organización Mundial de la Salud, semana tras semana, y la verdad, como dice el propio doctor Tedros, dice, parezco un disco rayado, pero es que necesitamos vacunas, no estamos consiguiendo todas las vacunas que necesitamos vacunar al 10% de la población, 40% a final del año. ¿En qué situación estamos realmente en el objetivo de vacunar a un porcentaje importante de la población y si está siendo un problema de producción o de distribución de las vacunas que se están produciendo? Muy bien, pues vamos a ir por partes, ¿no? Porque esa pregunta conlleva prácticamente toda la problemática de lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? En primer lugar, tenemos COVAX. COVAX es una organización que está de alguna manera ahora mismo en el ojo del huracán, porque lo que habíamos dicho, lo que decimos todavía es que deberíamos de llegar a poder cubrir el 20% de la población mundial a final de año. El 20% en los países, digámoslo así, de renta baja y de renta media baja, ¿no? Ahí COVAX se crea precisamente para hacer accesibles unas vacunas que de otra manera hubieran sido imposibles. Y hasta hoy solo se ha conseguido llevar 400 millones. De los 2.000 que inicialmente se prometieron, ahora mismo se ha ajustado la cifra y se habla de 1.700 millones a final de año. Hasta el momento hay 400 millones. Luego las cifras no salen. Las cifras están lejos de lo que deberíamos. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, estamos en una situación mejor de lo que se podía prever en un principio, hace un año, por ejemplo, ¿no? Pensemos una cosa. Solo se ha tardado 333 días, insisto, 333 días es un récord mundial, nunca visto hasta ahora, desde que se descifra el genoma del COVID en Wuhan hasta que se inyecta la primera vacuna fuera de un ensayo clínico en Coventry, en Inglaterra. 333. Nunca hasta ahora una vacuna había sido tan rápida. Y eso hay que tener en cuenta muchos factores. La ciencia ha avanzado como nunca hasta ahora. Y de alguna manera todo el mundo ha tenido recursos para poder investigar. Recursos en algunos casos de dinero adelantado de los países básicamente occidentales que han avanzado dinero a cambio de producción de vacunas y porque prácticamente no ha habido ningún centro de investigación que no tuviera alguna tecnología que la estuviera aplicando para otras cosas y que la aplica en ese momento al COVID una vez se ha logrado descifrar el genoma. Ahora bien, ya ha pasado un año de eso y no están llegando las vacunas con toda la suficiencia que debería haber. Tenemos en estos momentos unos 10.000 millones de vacunas producidas y distribuidas mundialmente. 10.000 millones más de dosis, perdón, no de vacunas, que siempre me confundo y doy una sensación equivocada de lo que hay. 2 dosis, en la mayoría de los casos, una vacuna. O una pauta completa de vacunación. Ahora ya hablaremos de la tercera dosis o más adelante hablaremos de esa famosa tercera dosis. Pero en todo caso estamos del orden de aproximadamente distribuidas unas 4.000, 5.000 millones de dosis y de esas solo 400 millones están llegando a esos países de renta baja que acumulan en estos momentos o que tienen entre su población unos 4.000 millones de personas. Luego, el grueso de la población mundial no está recibiendo vacunas. ¿Por qué se produce eso? Por varias razones. La primera, ha habido una acaparación de vacunas por parte de los países occidentales. Es decir, la mayor capacidad de producción de todas estas vacunas se ha realizado por compañías, digámoslo así, de las economías más avanzadas, de las economías más ricas. Vacunas de Pfizer, de Moderna, incluso la de AstraZeneca, Janssen. Son vacunas que se han producido, se han diseñado en los países de economías ricas y su producción está completamente condicionada a la demanda que existe en estos países. Por lo tanto, cuanto más pidan estos países, más difícil es que un mecanismo como COVAX o otros alternativos que los hay, porque COVAX no está solo, digámoslo así, en el mercado, también está OPS, también está, bueno, pues la Unión Africana ha montado su propio sistema de compra de vacunas.
Lo que ocurre es que los precios son diferentes, ya se vio al principio por los acuerdos de confidencialidad en la compra de todas estas vacunas, precios diferentes, farmacéuticas que hacen tratos directos con Unión Europea, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Australia, con Japón, con todos estos países que les garantizan, digámoslo así, el grueso de su financiación, el grueso de su capacidad de ganar recursos, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos un primer problema. El segundo problema es se ha multiplicado la capacidad de hacer vacunas durante un año, ¿no? Antes del COVID decíamos que aproximadamente la producción mundial estaba en unos 4.000 millones de dosis. Y el 80% de esos 4.000 millones de dosis básicamente salía de un solo país, que era la India. ¿Vale? En estos momentos, con la vacuna del COVID y poniendo todas las plantas de producción a funcionar al máximo, se puede llegar pues eso, a los 10.000, 12.000 millones de vacunas. ¿Qué quiere de dosis? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay vacunas para todos. Que el mundo tiene 7.500 millones de personas. Hay que tener en cuenta que una parte de estas vacunas se van a perder por el camino por muchas razones. Por problemas logísticos, por problemas de caducidad, por problemas en la producción. Es decir, en la propia producción se han desechado muchísimas dosis, entre otras cosas porque no tenían la calidad necesaria. Y seguro que todos han escuchado que Janssen paró su producción, que Pfizer al principio también la paró, que AstraZeneca tuvo que pararla en Europa porque estaba desechando dosis, porque no tenían la calidad necesaria. Producir una vacuna es mucho más complicado que producir un medicamento. Una vacuna es biológica, un medicamento es químico. Y por lo tanto tiene muchísimo más riesgo, muchísima menor estabilidad y los controles son mucho mayores. Por lo tanto, si el primer problema que teníamos es que los países occidentales han acaparado dosis, y podemos entrar en eso, Graciela, si luego a la gente quiere hablarle por qué han pedido más dosis de las que necesitan. El segundo problema sería que no tenemos suficiente capacidad de producción en un año para cubrir a toda la población mundial. Más o menos deberíamos de tener para cubrir a 2/3, llegar al 50-60% de la población mundial, pero no vamos a llegar en todos los países. Se va a llegar a lo mejor al 50% de la población mundial, pero se va a llegar con algunos países al 90% y otros países no llegan ni al 2 o al 3%, como está pasando en estos momentos, por ejemplo, por poner el último ejemplo del último país que yo he analizado, que es la República Democrática de Congo, donde todavía no se llega ni al 1% de la población. El tercer problema para las dosis, el tercer problema que existe es, lógicamente, los sistemas de venta y de distribución de las propias compañías farmacéuticas. Ahí vendría esa famosa idea de las patentes. ¿Y si las patentes las hiciéramos libres y se pudiera copiar la vacuna, se produciría más? Eso también tiene un problema en sí mismo. Primero, producir las vacunas que han salido, todas las vacunas que en estos momentos están registradas son de tecnologías muy avanzadas, no son las vacunas clásicas, no son las de un virus inactivado que se introduce en el cuerpo y que genera ya unos anticuerpos porque te genera que la inmunidad salte, ¿no? y que se prepare para dar respuesta. Las de mRNA, las de mecanismo mensajero de RNA, son, digámoslo así, las más avanzadas. Esta era una técnica que se estaba trabajando para diabetes, para cáncer, para otras enfermedades, y que cuando aparece el COVID y viendo que todo el mundo estaba afectado, se vio inmediatamente que esta tecnología podría ponerse en marcha para esto. Es decir, para introducir una parte genética del virus, solo una parte genética del virus, no todo el virus, y ponerla en un mensajero, que es lo que se había probado, para que llegara a las células y que en las células activara la inmunidad. Bien, esta tecnología es muy compleja y para que se pueda copiar se requiere transferir conocimiento. Aunque liberáramos las patentes, habría muy poca capacidad de producir más. Es verdad que la hay, ¿eh? Y concretamente en Latinoamérica, por ejemplo, no sé si nos escucha alguien desde Brasil, pero Farmanguinhos o Biomanguinhos, que son las dos industrias estatales que existen en estos momentos, digámoslo así, que dependientes del Ministerio de Salud, que son enormes compañías farmacéuticas, que recordemos que fueron los que hicieron posible que el tratamiento del SIDA hace más de una década se copiara y se copiara con la misma calidad. Bueno, estas quizás estarían en disposición. También hay un BioNTech en Argentina que podría hacerlo, y puede que haya alguna planta más en México quizás que esté en disposición de copiar eso, ¿no? de traducir esa tecnología en vacunas.
Sin embargo, la capacidad es muy escasa y las compañías ahí quieren hacer valer su conocimiento. Y ahí es donde entra el concepto de las patentes, ¿no? En el que se ha puesto muchísima fuerza, pero probablemente a corto plazo no cambiaría mucho las cosas. A corto plazo. En el medio y en el largo plazo sí que podría generar algunos beneficios. Tercer problema, por lo tanto, es la propiedad intelectual y la capacidad de que estas vacunas más avanzadas puedan ser copiadas y por lo tanto puedan ser llevadas a todos los países. El quinto o cuarto problema es la India en sí mismo. La India es el principal productor de vacunas para todo el mundo, ¿no? Como decía antes, un solo instituto, el Serum Institute de la India, es capaz de producir del orden de los 3.000, 4.000 millones de dosis anuales. Pero la India ha sufrido una de las peores picos de la pandemia, tiene un gobierno que ha utilizado todos los mecanismos para nacionalizar la producción de las vacunas, como en su momento hizo también Estados Unidos, como en su momento han hecho otros países, y las vacunas que en principio se estaban produciendo para todo el mundo quedaron cerradas dentro de las fronteras de la India, lo cual ha conllevado un retraso de hasta 3 meses en las previsiones que COVAX, por ejemplo, tenía de poder llevar. El 80% de las vacunas que COVAX había comprado a mes de julio venían todas de la India, todas del Serum Institute de la India. Y ahí quedaron estancadas en la producción. Y el último problema que añadiría, que ya sí que depende más de la distribución, estas vacunas tienen un periodo de vida corto, un periodo de vida que puede estar entre los 3 y 6 meses. Y por lo tanto no nos sirve esto que se dice, bueno, cogemos las vacunas de España que sobran, porque en estos momentos hay vacunas que podrían llevarse a otros países y las llevamos a otros países. La fecha de caducidad se ha cortado, luego tienes menor capacidad en los sistemas de salud de otros países para asumir que vas a ponerlas en su debido tiempo. Si a eso le añadimos uno de los grandes problemas que tienen las vacunas en estos momentos, que es que no hay suficientes viales, los viales que son las botellitas de vidrio en las que se embotellan estas vacunas, casi todas las vacunas se están distribuyendo en viales de 6 a 10 dosis. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que las abres, te quedan 2 horas para distribuirlas. Si no las has distribuido en esas 2 horas, pues las tienes que tirar. Y por lo tanto hay mucha pérdida de vacunas en ese sentido, porque tienes que, en el momento de distribución máxima, no tienes problemas. Aquí conozco menos los casos de Latinoamérica, creo que en Chile se hizo bastante evidente, pero bueno, cuando aquí se pusieron en marcha los vacunódromos, tú lo que haces es convocar a mucha gente y por lo tanto utilizas al máximo estos viales. Pero imaginaros lo que significa un vial en estos momentos en un centro de salud en España donde la gente no va. Quiere decir que ese vial lo vas a perder, es decir, vas a sacar 1, 2, 3 dosis y a lo mejor pierdes 5 o pierdes 4, ¿no? Por lo tanto, se están perdiendo también vacunas, se están perdiendo dosis de esos miles de millones que teníamos. ¿Dónde están en estos momentos las barreras para COVAX? Bueno, las barreras están en que la producción no ha mejorado mucho, en que las grandes compañías farmacéuticas están más pendientes del mercado occidental y están más pendientes de saber si aquí vamos a distribuir de manera generalizada una tercera dosis o no. Y por lo tanto eso va a seguir retrasando, a pesar de que en estos momentos COVAX tiene el compromiso de llegar a los 1.500 millones, a 1.700 millones de vacunas a final de año. ¿Es suficiente? No. Si llegara al 20% de la población en todos los países, no estamos hablando del 20% de la población global, que eso se va a cubrir de sobras, ya está cubierto de hecho, sino el 20% en cada uno de los países. Ese es el reto. Bien, para eso todavía quedan algunas barreras. Insisto en la barrera no menor de acaparación de dosis en países occidentales. Ese es un problema grande. El segundo es capacidad de distribución en los países. Si no hay capacidad de distribución en los países, van a seguir llegando a cuentagotas las vacunas. ¿Por qué? Pues porque hay mucho temor a que se pierdan por el camino y que se queden en almacenes. Ahí tenemos algunos problemas. Por ejemplo, vacuna de Pfizer, 80 grados bajo cero de temperatura necesaria hasta que se abre el vial, hasta que llega al punto de destino. Luego eso significa que en muchas zonas remotas, especialmente rurales, no existen cadenas de frío tan potentes como para mantener este tipo de vacunas. Lo mismo pasaría con las que llevan necesidad de ultrafrío, las de 20 grados bajo cero, ¿no? Que es el caso de Moderna. Teníamos aquí mucha esperanza en que una vacuna como la de CureVac, una vacuna alemana de mRNA, que es la primera
que no requeriría cadena de ultrafrío, sino únicamente cadena de frío, entre -2 y 8 grados, más o menos, se mantiene, que saliera a tiempo. Todavía no ha salido. Como no ha salido ni se ha regulado Novavax. Por lo tanto, el siguiente problema que tenemos es que no todas las vacunas que pensábamos que saldrían al mercado han salido. Y en esas estamos. Ahí es donde estamos y de momento lo dejo aquí porque si no voy a acaparar la pantalla y no es la intención. Muy bien, antes de dar paso a las primeras preguntas, te quería pedir dos aclaraciones también. Bueno, aparte luego a lo largo de la charla también tenemos que hablar del problema que no solo es la falta de vacunas, sino el problema de la desinformación o de la falta de información y de la resistencia o rechazo a la vacunación que también existe en todos los países y por supuesto también en países de América Latina. Pero una duda que nos surge con el tema de las vacunas, has hablado muy claramente de que hay vacunas claramente que están siendo acaparadas por los países occidentales, otras tienen más distribución, como puede ser la vacuna rusa Sputnik, con un diseño muy bonito que nos gustó a todos mucho cuando apareció, pero han pasado muchos meses y no recibe esa valoración positiva por parte, desde luego, de la Agencia Europea, nada, pero tampoco de la Organización Mundial de la Salud. ¿Conocen los motivos? Porque se está ampliamente utilizando. Sí, en el caso de la Agencia Europea del Medicamento los conozco mejor. En el caso de la OMS los conozco por encima, quizás no tan en detalle, pero yo creo que van más o menos en el mismo sentido. Vamos a ver, Sputnik es una vacuna que ha presentado resultados y están publicados científicamente. Recordemos que publicar resultados científicos no es un paso banal. Cuando tú publicas resultados científicos, te enfrentas a tus pares, es decir, tú estás poniendo una serie de cuestiones que la gente te va a preguntar y es parte del proceso científico, ¿no? Entonces, en los ensayos clínicos de fase 1, en los de fase 2 y en los de fase 3 se miden cosas diferentes. En los de fase 1 se mide muchísimo la seguridad y básicamente lo que más se concentra todas las cuestiones del proceso de publicación es en la seguridad de esa vacuna, ¿no? Sputnik publicó los resultados de seguridad y eran unos resultados buenos. Y las preguntas que salieron, digámoslo así, para su regulación son preguntas resueltas. Es decir, no es una vacuna que le podamos decir a la gente, ojo, que no sabemos muy bien si es segura o no es segura, ¿no? Está en niveles de seguridad muy similares a su vacuna hermana, que es la de AstraZeneca, ¿no? De hecho, si algunos se acordarán, especialmente en Argentina, en otros países latinoamericanos, se habló de una posibilidad que no se descartó incluso en Europa, que es que se diera una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Sputnik, o al revés, una primera de Sputnik y una segunda de AstraZeneca. Se hicieron ensayos, en algunos casos muy pequeñitos, no suficientes como para poder validar todo eso, pero se hicieron ensayos. Y hay una cosa que sabemos desde antes del COVID, ¿no? Y es que cuando tú cambias lo que se llama la heterogeneidad de las vacunas, cuando tú cambias una dosis de marca, normalmente la eficacia inicial, que no quiere decir en continuidad, es mayor. Normalmente. ¿Por qué? Pues porque reacciona de una manera el sistema inmunitario que se parece a lo que sería una segunda dosis de refuerzo o una segunda dosis de recuerdo, pero que como es un poco diferente, pues actúa de manera diferente. Esto es algo que se ha probado en otras enfermedades y suele ser así. Dices, bueno, ¿y entonces por qué no se ha hecho? Bueno, no se ha hecho por varias razones. La primera, porque todavía no hay constancia de a largo plazo qué significa esa eficacia. ¿Sigue siendo así o es menor y va bajando? Y lo segundo, porque Sputnik, y ahí viene un poco el problema, Sputnik nunca ha presentado a regulación en Europa su vacuna, no ha presentado el dossier. Tú para regular tienes que ir al regulador y tienes que cumplir una serie de condiciones previas, ¿no? Fases 1, fases 2, fases 3. Es verdad que en Europa, como en la FDA americana, normalmente no solo se valida la vacuna, se valida también todo el proceso de producción. Y muy habitualmente en el proceso de producción se establece que sean plantas en las que se tenga el conocimiento desde el inicio hasta el fin de la producción de esa vacuna. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que es muy difícil que la EMA, la Organización Europea del Medicamento, valide una planta de producción fuera de Europa. Muy difícil. Puede ser, ¿eh? No decimos que no. Puede ser. De hecho, el Serum Institute de la India muchas veces ha sido validado para algunas vacunas que luego han venido aquí. Pero en principio es muy difícil. Luego, es muy probable que a Rusia no le interese presentar una planta de producción en Europa. O no tenga capacidad, o no tenga voluntad, o no quiera transferir su conocimiento de esa vacuna a plantas europeas. Y por lo tanto no ha presentado el dossier final, digámoslo así, para pedir la autorización en Europa. Sputnik no está aprobada en Europa. Es verdad que también competiría
con las compañías europeas y americanas que tienen el sistema de rolling out, de revisión continua, porque por la rapidez de lo que se quería las vacunas de COVID, lo que se hizo, la agencia europea y la agencia americana, lo que dijeron es, no esperéis a tener todo el producto, irnoslo pasando por fases que iremos validando las fases que se van haciendo, porque si no, cuando lo tengáis tardaremos un año. Y esto, por ejemplo, Sputnik no lo tiene, no lo hizo. Luego llegaría mucho más tarde a competir en un mercado que ya está absolutamente tomado por las vacunas, digámoslo así, de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Janssen, vacunas que ya sí han pasado por ese proceso temporal. ¿Qué puede pasar con la OMS o qué está pasando con la OMS? Bueno, que faltan datos. Es decir, en los datos de eficacia final, así como las vacunas chinas sí han presentado, las de Sinovac y Sinopharm, la de Sputnik no ha presentado a la OMS los resultados finales de eficacia. Insisto, sí de seguridad, que nadie piense que estamos diciendo que no es una vacuna segura, pero no se tiene la precisión de la eficacia. Entonces es imposible regular y recomendar una vacuna así cuando no se tienen todos los resultados encima de la mesa, ¿no? Es decir, nos faltaría una pequeña fase para saber que esta vacuna se puede acabar de registrar. De hecho, hay sospechas, pero no solo con la vacuna de Sputnik, con otras también, de que en estos momentos y con la variante Delta, no la Delta Plus, que es la que ahora está apareciendo, con la variante Delta la eficacia baja mucho con Sputnik. Igual que parece que bajaba con otras vacunas, ¿sí? Y por lo tanto quizás estén planteando el reformular esa vacuna o estén planteando el que no interesa en estos momentos sacar unos resultados de eficacia que podrían castigar su distribución. Yo creo que hay que ver aquí un poco el sentido de lo que tenemos encima de la mesa en estos momentos y de lo que pasa con Sputnik, ¿no? Es verdad que también hay una batalla geopolítica y que tanto China como Rusia, como Estados Unidos, como Europa se están jugando de alguna manera su reconocimiento y legitimidad tecnológica, ¿no? Y nadie quiere caer, nadie quiere que cualquier pequeño problema ponga en cuestionamiento quién es el líder en estos momentos tecnológicamente, ¿no? Y ahí hay una batalla muy fuerte, muy potente, en donde China y Estados Unidos lógicamente lideran, pero detrás están pues, Unión Europea, Rusia, en fin, todo el mundo quiere estar a la rueda de todo eso y puede haber también argumentos que en estos momentos se tengan en cuenta por los propios productores, por los propios países, ¿no? Muy bien, vamos a pasar, te voy a lanzar la última pregunta y ya pasamos a la pregunta de nuestros compañeros que ya están planteándolas a través del chat. Parece una pregunta muy básica, pero creo que hay que recordar por qué es importante vacunarse. Vamos a hablar, ya verás, de problema de desinformación, de resistencia a las vacunas. Mucha gente dice, pero vamos a ver, en esta pandemia si hay mucha gente que es asintomática, si ha padecido la infección y no ha tenido síntomas, si hay otra gente que se recupera y tampoco tiene una enfermedad muy grave, ¿realmente es necesario vacunarnos? A estas alturas, ¿tú crees que tenemos que seguir insistiendo en la vacunación? A estas alturas más que nunca, ¿no? Pero bueno, voy a intentar explicar por qué o dar mis razones, ¿no? En primer lugar, la vacuna es un acto de fe. A diferencia de un medicamento, tú te pones una vacuna cuando estás sano, mientras que te tomas un medicamento cuando estás enfermo. Luego, lo primero que ocurre ¿tiene efectos secundarios? Porque si tiene efectos no me la pongo. Digo, claro, un medicamento te dicen, no, te va a destrozar el estómago, pero claro, es que si no te quedas sin riñón. ¿Qué haces? Bueno, pues me destrozo el estómago y luego ya me tomaré algo que me vaya bien para el estómago. No te planteas los efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, cuando ha salido todo el efecto de AstraZeneca y todo lo que significa las trombosis, ¿no? que genera en 1 de cada millón de personas, un poquito más de 1 de cada millón de personas. Para que nos hagamos una idea, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, genera más, tiene más trombos en ese sentido. O lo que es la heparina, ¿no? que es el medicamento para evitar precisamente el que haya coágulos y todo esto, también genera más, ¿no? Por lo tanto, en un medicamento no nos fijamos en esos efectos secundarios, en una vacuna sí. Y es normal, porque es, como decía yo, es un acto de fe. Esto cuando yo estaba en Médicos Sin Fronteras, en los conflictos, ¿no? Iba a los países africanos, veías lo difícil que es convencer a una madre para que ponga a su hijo que no tiene nada y decirle, le voy a poner algo para evitar que tenga algo. Dice, pero si no tiene nada, ¿por qué le ha de poner algo? ¿no? Entonces esto es básicamente la misma pregunta que tú haces referencia. Claro, ¿por qué hay que ponerse estas vacunas? Primero, hay que explicar una cosa que la gente muchas veces obvia. La gente se cree que poniéndose una vacuna no se va a contagiar. No, falso. Ninguna de las vacunas que tenemos en estos momentos es esterilizante, que quiere decir te crea una barrera para que no te contagies. No lo son.
Son vacunas que cuando te contagias evitan en un porcentaje muy elevado, 90%, entre el 70 y el 90%, más o menos, ahí está la diferencia, que desarrolles la enfermedad de manera severa. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando la epidemia está en picos muy altos, significa que estás contribuyendo a que el sistema de salud pueda hacer frente solo a los casos graves, porque si no se colapsa el sistema de salud. Y cuando se colapsa el sistema de salud, muere más gente. Eso sería por lo que hace referencia, digámoslo así, al aspecto colectivo. Una vacuna, si estuviéramos en una sala de reuniones y hubiera 9 personas vacunadas y una no vacunada, la no vacunada está tan protegida casi como las 9 vacunadas. Pero si fuera al revés, hubiera una persona vacunada y 9 no vacunadas, la vacunada está tan desprotegida como las 9 no vacunadas, porque no tenemos vacunas que eviten el contagio. ¿Cuál es la diferencia entre los 9 no vacunados y el vacunado? Que lo más probable es que el vacunado no desarrolle la enfermedad severa, mientras que el porcentaje de los 9 que van a desarrollar esa enfermedad severa es muy alto. Puede ser de un 20, de un 30%, pueden ser 2 o 3. Es decir, que entren en la UCI. Es decir, que tengan un riesgo de muerte. También que tengan un riesgo de que luego se transforme el COVID en una enfermedad crónica. En estos momentos estamos calculando el COVID persistente en un 10% de las personas que han padecido COVID. Llamamos COVID persistente al que tiene síntomas más allá de 4 semanas. De ese 10%, la mitad más o menos dejan de tener síntomas a las 12 semanas. Por lo tanto, han vivido un COVID persistente, no sabemos qué pasará, como no sabemos qué pasará entre los que hemos pasado COVID normal, digámoslo así, que no ha sido persistente, pero en principio estamos más o menos libres de síntomas. Bien, pero un 50% de ese 10% sí va a desarrollar síntomas crónicos durante mucho tiempo. En estos momentos ya tenemos pacientes con más de 20 meses de COVID persistente. Y básicamente en 4 áreas, digámoslo así, de acción, ¿no? Todo el aparato digestivo, todo el aparato pulmonar y respiratorio, el corazón y la cabeza, con enormes consecuencias a nivel de fatigas y musculares, porque a la que tocas la cabeza empiezan a tocar mecanismos neuromusculares, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué hay que vacunarse? Hay que vacunarse para evitar desarrollar la enfermedad. Ese es uno de los principales criterios por los que hay que vacunarse. Hay que vacunarse porque hoy por hoy no tenemos ningún tratamiento muy efectivo contra la enfermedad. Y por lo tanto es absurdo pensar que es mejor pasar la enfermedad, que con eso ya adquiero cierta inmunidad, que no una vacuna, incluidos sus efectos secundarios. Es verdad, y hay que reconocerlo, que cuando la vacunación se ha llevado a millones de personas han aparecido efectos que no habían aparecido en los ensayos clínicos. No son lo mismo ensayos clínicos de 30 a 40.000 personas, que fueron los ensayos de fase 3, que llevarla a 1.000 millones de personas y por lo tanto que empiezan a aparecer. Ahora bien, lo que medimos en las vacunas es el riesgo-beneficio y en estos momentos el riesgo-beneficio es incomparable entre la posibilidad de desarrollar un trombo, que es lo más grave que por hoy ha pasado. También hay efectos de taquicárdicos y efectos de miocardias, pero lo más grave que ha pasado entre eso o la muerte, que es lo que pasa a la gente que desarrolla en un porcentaje elevado la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues voy a dar paso a nuestra compañera Kathleen, que te plantee las preguntas, que tenemos unas cuantas de los compañeros que están participando. Gracias, muchas gracias a ambos. Tenemos varias preguntas, esta conversación está generando muchísimo interés. Bueno, una primera de María Montoya, me parece que ya se respondió y ya dieron algunos elementos sobre cuáles son las principales estrategias para convencer a las personas que no se, o los grupos poblacionales que no se quieren vacunar. Entonces, esto sobre el costo-beneficio me parece que justo lo responde bastante bien. Entonces, pensando en el tiempo, me voy a pasar a las preguntas siguientes. Tenemos 2 que tienen que ver con las variantes y me parece que no hemos tocado tanto el tema de las variantes en esta charla. Entonces, la primera pregunta es de Rosa, que nos pregunta si pueden explicar un poquito más sobre la variante Delta Plus. Y también tenemos una pregunta de María Eugenia Colque, que nos pregunta si las nuevas variantes de la COVID son más contagiosas que otras.
Vamos a ver, las variantes. Todos los virus tienen variantes, mutan. Todos los virus mutan, se van adaptando a diferentes barreras que les vamos poniendo, a diferentes condiciones, ¿no? Esto suele ser así. Hay algunos virus que desaparecen por sí solos y que sus variantes ya no llegan a ser tan fuertes y desaparecen. O que el propio virus en una variante se carga todo el resto y ese mismo desaparece. No creemos que vaya a ser el caso del coronavirus, no lo creemos y pensamos en estos momentos la evidencia. De hecho, nosotros hemos publicado un estudio de esos que antes, cuando Beatriz mostraba en la web, ya está en la web. Hemos publicado un estudio esta misma semana en el que damos los primeros datos de por qué creemos que esta variante es estacional, ¿no? Hasta ahora se ha propagado muchísimo más por cuestión de contagio humano, por proximidad humana, pero creemos que hay datos suficientes para pensar que frío y falta de humedad desarrollan mucho más el virus que no en otras condiciones. Luego eso significa pues, que podemos tener puntas de pandemia a nivel estacional, como pasa con la gripe, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo importante es controlarla, porque no vamos a poder erradicarla, vamos a controlarla, ¿no? ¿Cómo la controlamos? Hoy por hoy con vacunas, no hay más. Y por lo tanto, ese es otro argumento para las vacunas. También digo una cosa, en el mundo de los que no están convencidos hay una diferencia sustancial. Los negacionistas, no hay nada que hacer, olvidémonos, no se van a vacunar, no quieren, buscarán. Bueno, a nosotros nos han puesto todo tipo de redes sociales diciendo que somos los promotores de poner un chip en una vacuna. Les digo, no se preocupen, no hace falta poner ningún chip en ninguna vacuna, el chip está aquí. En esto que tenemos todos, aquí tenemos un chip que sabe perfectamente qué hacemos todos los días, dónde vamos a comprar, qué compramos, qué no compramos, por dónde andamos y por dónde vamos. Ese es el chip. No hace falta meterlo en ninguna vacuna para saber lo que hacemos como personas. Por lo tanto, que no tengan esos temores. Pero es imposible. Es decir, los antivacunas recalcitrantes y convencidos van a vivir de esa radicalización de lo que llamamos fake news y, por lo tanto, hay poco que hacer. Y, de hecho, yo creo que, en fin, para ellos harán y para ellos acabarán de ver. Sí es verdad que hay apáticos. Y esos apáticos viven del concepto comunitario. Como la comunidad ya está protegida, ¿para qué me voy a proteger yo? ¿Para qué me voy a poner algo que, si total estoy bien, ¿no? A eso sí que los tenemos que convencer con esos argumentos de lo que hablábamos antes. Nuevas variantes, vamos a ver. Insisto, las variantes van apareciendo, algunas son dominantes y otras no son dominantes. Por ejemplo, en Perú vimos la variante lambda, veremos a ver qué ocurre con la variante lambda, pero no tuvo el potencial que en un momento se dijo que sería una variante que acapararía y que iría sacando a las demás. Sí la tuvo la alfa, que fue la primera que vino, la de Wuhan. Sabéis que las variantes se les va dando nombres de letras griegas, empiezan en la alfa y acaban en la omega y luego empezaremos pues, por otro alfabeto. Pero cada nueva variante se va catalogando. Entonces, la alfa sí fue fue el primer virus que conocimos y fue muy invasivo. Se desperdigó por toda Europa y a partir de ahí también por América Latina, por América del Norte, en fin, todo por todos los países. Y hasta que llegó prácticamente la variante Delta. La variante Delta se descubre por primera vez en Inglaterra. Y es una variante, es una variante muy invasora. Es decir, lo que ha hecho ha sido apartar todas las demás, la beta, la gamma, en fin, ha ido apartando todas las demás hasta conseguir llegar pues, a un 80 o un 90% de los contagios. Ahora tenemos una semivariante, que es la variante Delta. ¿Cuál es la característica de Delta? Muchísimo mayor contagio que las anteriores, mucho más rápido la transmisión. Y el ratio de transmisión de alfa la R eran 2, son 6. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que con las actuales vacunas es difícil explicarlo en pantalla. Si tuviera una pizarra lo contaría para que lo entendiera todo el mundo. Con un R2, tú lo que necesitas es llegar más o menos a entre un 70 y un 80%, un 70% de la población para decir tengo inmunidad de grupo. Es decir, la variante no va a encontrar suficiente espacio como para seguir reproduciéndose. Por eso hablábamos de que la inmunidad de grupo estaba en el 70%. Cuando tú multiplicas la velocidad de contagio y el número de transmisiones, lo que estás haciendo es incrementando esa inmunidad de grupo. Y por lo tanto empezamos a hablar de una inmunidad de grupo en torno al 90%. El 90% de vacunación es prácticamente inalcanzable, desde luego a nivel global,
en todo el mundo, pero lo es también en la mayoría de países, por muchas razones. Gente que se mueve, población migrante, gente que no quiere vacunarse, en fin, todo esto, ¿no? Por lo tanto, empezamos ya a hablar de conceptos diferentes. Se había dicho, acabaremos con la pandemia cuando lleguemos al 70%, no acabaremos cuando lleguemos al 70%. En estos momentos estamos con las nuevas variantes pensando que se podría acabar al 90%, y por lo tanto lo que decimos es, no vamos a acabar, lo vamos a controlar. Que es un concepto diferente, es un concepto que requiere que estemos mucho más alertas y que vayamos viendo. Ha aparecido una variante que se llama Delta Plus. Bien, esta variante Delta Plus, ¿qué quiere decir que sea Delta Plus? Que es muy similar a la Delta, pero que tiene alguna pequeña modificación que la hace de nuevo diferente y que la hace también más rápida. Es lo que sabemos de ella. Sabemos que es más rápida. Lo que no tenemos ninguna constancia es de que sea ni más mortífera ni que genere peores consecuencias en la enfermedad. Todo esto lo iremos viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que es importante saber es que las variantes van a seguir y que Delta solo es una de las que tenemos, ¿no? Y que tenemos muchísimas otras variantes en estos momentos que pueden acabar derivando en nuevas. Lambda, por ejemplo, podría acabar derivando en otra, y que cuanto menos vacunados estén en algunos países, pues más probabilidad de que esas variantes acaben llegando a todos, incluso a aquellos países en donde la vacunación, como es el caso, por ejemplo, de España, que ha superado el 80% de la pauta completa, podrían llegar variantes que incluso en la población vacunada afectarán de una manera diferente, hasta el punto de que puede haber una variante para el que las vacunas no sean eficaces y haya que cambiar de vacunas. Muchísimas gracias. Estamos llegando al filo con el tiempo. Hay otras preguntas, pero bueno, tal vez no alcanzamos a responder todas, y entiendo que algunos participantes tienen que salir. Cerraría tal vez con un combo de preguntas para responder muy rápido. Yo seré muy breve, luego entonces, en las respuestas para aquí. Está bien. Bueno, una, sobre qué consideraciones o por qué algunos países deciden no vacunar a menores de edad. Esta es una pregunta de José Ramírez, y un poco ligada, una pregunta de Leonel sobre qué valoración dar a la tercera dosis. Muy bien. Menores de edad. Hasta ahora no teníamos ninguna vacuna regulada y registrada para vacunar a menores de 12 años. Por lo tanto, se sometía todo al riesgo-beneficio en la población de 12 a 18 años, ¿no? Ahí lo que se calcula es, en esta población, el número de personas que desarrollan enfermedad severa es bajo. Y por lo tanto, durante un tiempo se dijo, ¿para qué vacunarles si es bajo? Luego se ha visto que, aunque sea bajo, su nivel de contagio es alto y por lo tanto pueden transmitir la enfermedad, y entonces lo que se ha hecho es decir, vamos a vacunar a estos. Ahora se acaba de regular en Estados Unidos, en la FDA, la vacuna para población de 5 a 12 años, con unas dosis muy inferiores a las que se están dando. ¿Por qué unas dosis muy inferiores? ¿Porque pesan menos? No. ¿Porque tienen un sistema inmunitario diferente? Sí. Tienen un sistema, los niños desarrollan el sistema inmunitario, las personas desarrollamos el sistema inmunitario básicamente de 0 a 5 años. Ese es el momento más fuerte, y en este todavía no tenemos regulada vacunas para este periodo de edad, de 0 a 5 años. ¿Qué ocurre de los 5 a los 12? Que el sistema inmunitario es muy potente, no necesitas la misma dosis y por lo tanto puedes evitar los efectos secundarios. Entonces lo que se está haciendo es reducir a una décima parte la dosis de vacuna, de mRNA que se está poniendo, y se ha aprobado la primera vacuna de 5 a 12 años en Estados Unidos. Vamos a ver si se ponen o no, habrá que analizar también ese riesgo-beneficio, a ver cómo funciona. Tercera dosis. Desde el punto de vista actual, la tercera dosis debería ser solo para los inmunodeprimidos y quizás para población de 70 años en adelante, 65-70 años en adelante. ¿Por qué? No tenemos ninguna evidencia de que se adquiera más inmunidad. Los inmunodeprimidos tienen muchos problemas, y como decía, los niños de 5 a 12 años tienen un sistema inmune muy potente. Los inmunodeprimidos lo que tienen es un sistema inmune prácticamente en mínimos, si es que lo tienen. Y por lo tanto necesitan que les vayamos dando recuerdos porque ese es su sistema inmune, ¿vale? Esta es la gran razón por la que hay que mantener a los inmunodeprimidos. Mayores de 70 años,
bueno, también su sistema inmune es mucho más débil y entonces, más que darles un recuerdo, se les está dando mayor capacidad e inmunidad. Una cosa son los anticuerpos que tengamos y otra cosa es la inmunidad, que se desarrolla a través de la memoria de las células. Lo que nos dicen las vacunas hoy es que esa memoria continúa estable, más o menos. Y por lo tanto, la tercera dosis, hoy por hoy, no tiene ninguna evidencia de que genere un beneficio evidente en el resto de población. Por lo tanto, si los países que ya han vacunado con 2 dosis se pone a dar una tercera dosis, lo que haremos es quitar producción para los que ni siquiera han dado una dosis. Y no tiene ningún sentido a nivel de riesgo-beneficio. Es mucho más seguro, incluso para los que han recibido 2, que llevemos a todo el mundo más vacunas que no dar una tercera dosis aquí, por lo menos con la información que tenemos ahora. Si a lo largo del tiempo la inmunidad vemos que baja mucho, entonces será debatible. Pues muchísimas gracias. Bueno, a mí me pareció interesantísima esta conversación. Sé que muchos participantes sintieron lo mismo. Creo que hay algunas pocas preguntas que quedaron sin contestar, pero bueno, compartiremos la grabación de esta sesión en el canal del Health Journalism Network de YouTube. La compartiremos por correo también y no olviden acompañarnos a la siguiente sesión de Claves de Salud para profundizar en estos temas. Será en 2 semanas más, el 10 de noviembre a las 9 horas de Bogotá. Y nada, no me queda más que agradecerle muchísimo a Rafael Vilasan Juan, a Graciela también por ayudarnos a gestionar este encuentro y despedirme. Les dejo tal vez ustedes también unas palabras de despedida. No, muchísimas gracias, Graciela, Kathleen, y a todos los compañeros periodistas que estáis al otro lado del Atlántico y bueno, pues con los que todo lo que pueda ser un intercambio de experiencias es magnífico y un placer y en fin, una oportunidad magnífica. Gracias a vosotros. Gracias, Kathleen. Que estén muy bien, gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao.